El aroma del aceite de oliva virgen extra se mezclaba con el humo del jamón ibérico que Carmen Delgado Ruiz freía en la sartén de hierro de su abuela. En la cocina de su casa en Ronda, con vistas a los famosos acantilados andaluces, preparaba el desayuno mientras el sol matutino se filtraba por las ventanas de madera. Era las 6 de la mañana y ya tenía dispuesto sobre la mesa un festín que haría salivar a cualquier visitante. Tortilla española recién hecha, pan tostado con tomate rallado, jamón cortado a mano y queso manchego. Todo estaba destinado exclusivamente para Alejandro, su hijo de 13 años, quien bajaba las escaleras frotándose los ojos. «Buenos días, campeón», le susurró Carmen mientras le servía un vaso grande de leche entera. «Hoy tienes entrenamiento intensivo en la piscina municipal. Necesitas toda la energía del mundo». Alejandro se sentó pesadamente en la silla, observando la cantidad exagerada de comida frente a él. Durante los últimos meses, las porciones habían crecido de manera desproporcionada. Su madre insistía en que debía comer todo, absolutamente todo, hasta que no cupiera ni un bocado más en su estómago. «Mamá, es demasiado», murmuró el chico, pero Carmen ya había colocado una segunda tortilla en su plato. Nada de quejas, los campeones olímpicos no se hacen con medias tintas. En ese momento, Sofía bajó sigilosamente las escaleras. Su figura había cambiado dramáticamente en los últimos 8 meses. Sus mejillas, antes redondas y rosadas, ahora se veían hundidas, y sus ojos parecían haberse agrandado en un rostro que había perdido toda la grasa infantil. Llevaba puesta una malla de entrenamiento que le quedaba holgada, evidenciando cuánto peso había perdido. «Buenos días, princesa», dijo Carmen sin voltear a mirarla. «Tu desayuno está en la encimera». Sofía se acercó tímidamente y encontró un vaso con agua tibia y unas gotas de limón. Nada más. Sus ojos se dirigieron automáticamente hacia el festín de su hermano, pero rápidamente los desvió cuando sintió la mirada penetrante de su madre. «Recuerda que tienes sesión de fotos esta tarde con el fotógrafo de Sevilla», le recordó Carmen, mientras obligaba a Alejandro a terminar el último pedazo de jamón. «Las modelos internacionales no pueden permitirse ni un gramo de grasa extra. Tu futuro depende de la disciplina de hoy». La obsesión de Carmen había comenzado 8 meses atrás, cuando un cazatalentos visitó Ronda durante las fiestas de San Pedro. Había visto potencial tanto en Sofía como en Alejandro. Ella para el mundo de la moda, él para la natación competitiva. Desde entonces, Carmen había transformado completamente la rutina familiar, convencida de que estaba esculpiendo el futuro exitoso de sus hijos. Miguel, su esposo camionero, llevaba 3 semanas fuera transportando aceitunas hacia Madrid. Durante sus ausencias, Carmen tenía libertad total para implementar lo que ella llamaba el régimen del triunfo. Había convertido el patio trasero en un estudio de entrenamiento improvisado, con espejos que reflejaban los rayos del sol andaluz y una pasarela de madera que ella misma había construido. Mientras Alejandro luchaba por terminar su desayuno, Sofía bebía lentamente su agua con limón, sintiendo cómo el líquido ácido le producía ardor en el estómago vacío. Sus ojos se encontraron con los de su hermano gemelo, y en esa mirada silenciosa se comunicaron el dolor y la confusión que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. «Venga, Sofía», ordenó Carmen después de recoger los platos. «1 hora de pasarela antes de que empiece el calor. Y tú, Alejandro, termina esa leche y prepárate para ir a la piscina». La casa se llenó del sonido de los tacones improvisados de Sofía sobre la pasarela de madera, mientras Carmen gritaba correcciones. «La espalda más recta, los hombros hacia atrás». Piensa en Gisele Bündchen cuando tenía tu edad. El eco de sus palabras rebotaba contra las paredes encaladas, mezclándose con el sonido distante de las campanas de la iglesia de Santa María la Mayor que anunciaban las 7 de la mañana. Alejandro, con el estómago dolorosamente lleno, observaba desde la ventana de su habitación cómo su hermana gemela se movía con una gracia que contrastaba violentamente con su evidente debilidad física. Cada paso parecía requerirle un esfuerzo sobrehumano, pero Sofía continuaba, impulsada por la mezcla de amor filial y terror que caracterizaba su relación con su madre. Carmen, de pie junto a la pasarela,
tenía los ojos brillantes de emoción. En su mente ya veía a Sofía desfilando en las pasarelas de Milán y París, mientras Alejandro nadaba hacia una medalla olímpica. No veía el temblor en las piernas de su hija, ni la palidez mortal de su piel. Solo veía el futuro glorioso que había diseñado para ellos, un futuro que justificaba cualquier sacrificio del presente. La mañana avanzaba inexorablemente hacia otra jornada de entrenamientos extremos, dietas opuestas y secretos familiares que crecían como las sombras que los acantilados de Ronda proyectaban sobre el valle. Carmen Delgado Ruiz estaba convencida de que estaba construyendo el destino de sus hijos, sin saber que en realidad lo estaba destruyendo pieza por pieza, desayuno tras desayuno, entrenamiento tras entrenamiento. La piscina municipal de Ronda se encontraba a 15 minutos a pie desde la casa de los Delgado. Carmen caminaba entre sus dos hijos, cargando una bolsa deportiva llena de suplementos proteicos para Alejandro y una botella de agua para Sofía. El sol andaluz comenzaba a calentar las piedras del camino y el aire matutino transportaba el aroma característico de los naranjos que bordeaban las calles del casco histórico. «Recuerda, Alejandro», le decía Carmen mientras ajustaba la gorra del chico. «Hoy el entrenador va a cronometrarte en los 100 metros libres. Necesitas bajar de 1 minuto y 10 segundos si quieres que te seleccionen para el campeonato regional». Alejandro asintió sin entusiasmo. El peso del desayuno abundante le provocaba náuseas, pero había aprendido que protestar solo empeoraba las cosas. A su lado, Sofía caminaba con pasos cortos y medidos, conservando cada gramo de energía para lo que la esperaba. 2 horas de entrenamiento en la pasarela del club de modelos local, seguidas de una sesión fotográfica que su madre había conseguido con un fotógrafo profesional de Sevilla. «¿Y tú, princesa?». Carmen se dirigió a Sofía con una sonrisa que pretendía ser alentadora. «Hoy es el día en que demostrarás que tienes lo necesario para ser la próxima Nieves Álvarez. El fotógrafo me ha dicho que está buscando una cara nueva para una campaña de ropa juvenil». Al llegar a la piscina, Carmen se despidió de Alejandro con un beso en la frente y se dirigió con Sofía hacia el centro cultural donde funcionaba la escuela de modelos. Durante el camino, Sofía tropezó ligeramente al subir un bordillo, pero se recuperó rápidamente antes de que su madre lo notara. El Centro Cultural de Ronda, ubicado en un edificio restaurado del siglo XVIII, albergaba diversas actividades artísticas. La escuela de modelos ocupaba el segundo piso y sus ventanas ofrecían una vista panorámica de los famosos acantilados que hacían de la ciudad un destino turístico internacional. Mercedes Santos, la directora de la escuela, recibió a Carmen y Sofía con su habitual profesionalismo, aunque en las últimas semanas había comenzado a mostrar signos de preocupación por el estado físico de la joven. Mercedes había trabajado durante 15 años en el mundo de la moda, primero en Madrid y luego en Barcelona, antes de retirarse a su Ronda natal para abrir la escuela. «Buenos días, Sofía», saludó Mercedes, examinando discretamente a la niña. «¿Cómo te sientes hoy?». «Muy bien, señora Mercedes», respondió Sofía con una voz que sonaba más débil de lo que pretendía. Carmen intervino inmediatamente. «Está perfecta. Anoche estuvo practicando hasta muy tarde. La disciplina es fundamental en este negocio, ¿verdad?». Mercedes asintió sin convicción y condujo a Sofía hacia el estudio de práctica. El espacio estaba equipado con espejos de pared a pared, una pasarela profesional de 6 metros de largo y un equipo de sonido que reproducía música con ritmos marcados para los ejercicios de caminata. Durante la siguiente hora, Sofía practicó poses y desfiles bajo la mirada atenta de Mercedes y la supervisión constante de Carmen. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Sus piernas temblaban después de apenas 10 minutos de caminata y tenía que apoyarse discretamente en la pared cuando creía que nadie la veía. «Más energía, Sofía», gritaba Carmen desde un rincón. «En Milán no aceptan mediocridades. Piensa en todas las niñas de España que darían cualquier cosa por estar en tu lugar». Mercedes observaba la escena con creciente inquietud. Había visto muchas aspirantes a modelo a lo largo de su carrera y sabía distinguir entre la delgadez natural y la pérdida de peso peligrosa. Sofía mostraba todos los signos de la segunda: piel pálida, ojeras pronunciadas,
movimientos lentos y una fragilidad que no era característica de una niña de 13 años sana. Mientras tanto, en la piscina municipal, Alejandro luchaba con sus propios demonios. El entrenador Carlos Mendoza, un exnadador profesional que había competido en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, notaba algo extraño en el rendimiento del chico. «Alejandro, ¿has desayunado bien esta mañana?», le preguntó Carlos después de cronometrar una serie particularmente lenta. «Sí, entrenador», respondió Alejandro, evitando la mirada del hombre. «Mamá me preparó mucha comida. Bueno, a veces comer demasiado antes del entrenamiento puede ser contraproducente», explicó Carlos con paciencia. «La digestión consume mucha energía que debería estar disponible para los músculos». Esta observación casual del entrenador plantó una semilla de duda en la mente de Alejandro. Por primera vez en meses, comenzó a cuestionar si la estrategia alimentaria de su madre realmente lo estaba ayudando a mejorar como nadador. De vuelta en el centro cultural, la sesión de práctica de Sofía llegaba a su fin. Mercedes había decidido hablar con Carmen, pero eligió sus palabras cuidadosamente para evitar un conflicto directo. «Señora Delgado», comenzó Mercedes mientras Sofía se cambiaba de ropa, «he notado que Sofía ha perdido bastante peso en las últimas semanas. En el mundo de la moda profesional es importante mantener un equilibrio entre estar en forma y conservar la salud». Carmen se irguió defensivamente. «Mercedes, con todo respeto, he investigado mucho sobre este tema. Las modelos internacionales mantienen una disciplina que la gente común no entiende. Sofía está siguiendo el régimen que seguían las top models cuando empezaron». «Entiendo su punto de vista», respondió Mercedes diplomáticamente. «Pero quizás sería conveniente consultar con un nutricionista deportivo para asegurar que...». «No es necesario», cortó Carmen tajantemente. «Tengo todo bajo control. Sofía está viviendo su sueño y no voy a permitir que nadie lo sabotee con dudas innecesarias». Mercedes decidió no insistir en ese momento, pero mentalmente tomó nota de hablar con algún colega especializado en nutrición deportiva. Su experiencia le decía que la situación de Sofía podía volverse peligrosa si continuaba por el mismo camino. Carmen recogió a Sofía y se dirigieron hacia casa para prepararse para la sesión fotográfica de la tarde. Durante el camino, madre e hija caminaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Carmen planeaba el futuro glorioso que visualizaba para su familia, mientras Sofía simplemente trataba de concentrarse en poner un pie delante del otro sin desfallecer. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de Ronda y las sombras se acortaban anunciando que la jornada apenas había comenzado. La hora de la comida en la casa de los Delgado había adquirido un ritual casi ceremonial durante los últimos meses. Carmen había dispuesto la mesa del comedor con el mantel de encaje que había heredado de su madre, colocando en el centro una fuente de barro tradicional andaluza llena de paella mixta recién preparada. El aroma del azafrán y los mariscos llenaba toda la casa, mezclándose con el olor del pan recién horneado que había comprado en la panadería de la esquina. Alejandro se sentó frente a un plato que parecía diseñado para alimentar a 3 personas. Una montaña de paella, 2 muslos de pollo a la plancha, una ensalada de tomate con aceite de oliva virgen extra y un cuenco de gazpacho como entrada. A su lado, un vaso grande de leche entera y otro de zumo de naranja natural completaban el festín. Sofía ocupó su lugar habitual frente a un plato que contenía únicamente un consomé claro con unas gotas de aceite flotando en la superficie. Carmen había aprendido a preparar estos caldos con apenas sabor, pero que dieran la apariencia de ser nutritivos cuando alguien miraba casualmente. «Come despacio, Alejandro», instruyó Carmen mientras se servía una porción normal de paella. «La digestión adecuada es fundamental para absorber todos los nutrientes. Tu cuerpo necesita construir músculo para la competencia del mes que viene». Alejandro miró el plato con una mezcla de resignación y náusea anticipada. Durante los últimos meses, las comidas se habían convertido en una prueba de resistencia. Su madre había aumentado gradualmente las porciones hasta llegar a cantidades que le provocaban malestar físico, pero protestar resultaba inútil. «Mamá», murmuró Alejandro,
Ayer el entrenador Carlos me dijo que comer demasiado antes del entrenamiento puede ser malo para el rendimiento. Carmen dejó el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y qué sabe Carlos sobre nutrición deportiva de alto nivel? He leído 3 libros sobre alimentación de nadadores olímpicos. Los campeones necesitan combustible, mucho combustible. Mientras esta conversación se desarrollaba, Sofía bebía lentamente su consomé, sintiendo cómo el líquido caliente le proporcionaba una sensación momentánea de saciedad. Sus ojos se movían inconscientemente hacia el plato de su hermano, donde la paella parecía brillar bajo la luz que entraba por la ventana del comedor. El comedor de los Delgado conservaba el estilo tradicional andaluz: paredes encaladas, vigas de madera vista en el techo y una ventana con rejas de hierro forjado que daba al patio donde Carmen había instalado la pasarela de entrenamiento. Desde su asiento, Sofía podía ver los espejos que reflejaban fragmentos del cielo azul de Ronda. Después de comer, anunció Carmen, Sofía tiene la sesión con el fotógrafo de Sevilla, y tú, Alejandro, tienes entrenamiento de fuerza en el gimnasio municipal. Mañana empezamos una nueva rutina. Sofía entrenará 2 horas por la mañana y 2 por la tarde. La propuesta de duplicar el entrenamiento de Sofía cayó como una piedra en el silencio del comedor. Alejandro levantó la vista de su plato, preocupado por su hermana, mientras Sofía simplemente asintió sin decir palabra. Había aprendido que cuestionar las decisiones de su madre solo resultaba en entrenamientos más intensos, como castigo por falta de compromiso. Carmen continuó explicando sus planes. He contactado con una agencia de modelos de Madrid. Vienen a hacer castings a Andalucía el mes que viene y Sofía tiene que estar lista. La competencia será feroz. Durante el resto de la comida, la conversación se centró en los horarios de entrenamiento, las próximas competencias de natación de Alejandro y los planes que Carmen tenía para convertir a sus hijos en figuras del deporte y la moda a nivel nacional. Hablaba con la pasión de alguien que había encontrado su propósito en la vida, sin notar las miradas de preocupación que Alejandro dirigía hacia Sofía, ni la forma en que su hija temblaba ligeramente mientras sostenía la cuchara. Cuando terminaron de comer, Carmen se dirigió a la cocina para preparar lo que llamaba el suplemento energético especial de Alejandro: un batido con proteína en polvo, plátano, miel, leche entera y mantequilla de cacahuete. El resultado era una mezcla espesa que contenía más calorías que una comida completa normal. Esto lo toman los nadadores profesionales de Estados Unidos, explicó Carmen mientras le entregaba el vaso a Alejandro. Tu cuerpo necesita estas calorías extra para desarrollar la musculatura adecuada. Alejandro tomó el primer sorbo del batido y sintió cómo su estómago, ya saturado por la comida abundante, protestaba contra la nueva invasión calórica. Sin embargo, había aprendido que resistirse solo prolongaba el sufrimiento. Mientras Alejandro luchaba con el batido, Carmen revisaba el atuendo que había seleccionado para la sesión fotográfica de Sofía: un vestido blanco de algodón que había comprado 2 tallas más pequeñas de lo normal, esperando que su hija continuara perdiendo peso para que le quedara perfecto. Sofía, ve a ducharte y ponte el vestido blanco, ordenó Carmen. El fotógrafo llegará en 1 hora y quiero que causes la mejor impresión posible. Sofía se levantó lentamente de la mesa, sintiéndose mareada por el cambio súbito de posición. Se apoyó discretamente en el respaldo de la silla hasta que la sensación pasó. Luego caminó hacia las escaleras que conducían a su habitación. Alejandro observó a su hermana alejarse y sintió una punzada de culpa por estar obligado a comer en exceso mientras ella pasaba hambre. Durante los últimos meses, había comenzado a desarrollar una estrategia secreta. Cuando su madre no miraba, escondía pequeñas porciones de comida en servilletas para dárselas después a Sofía. Carmen, ajena a estos pensamientos, comenzó a recoger la mesa mientras tarareaba una canción flamenca que había escuchado en la radio esa mañana. En su mente, todo marchaba según el plan. Sus hijos estaban en camino de convertirse en las estrellas que siempre había soñado que fueran, y ella sería reconocida como la madre visionaria que había sabido guiarlos hacia el éxito. El sol de la tarde comenzaba a inclinar sus rayos hacia el oeste, creando un juego de luces y sombras en el comedor
que parecía simbolizar los contrastes extremos que habían llegado a definir la vida cotidiana de la familia Delgado. El fotógrafo profesional llegó a las 4 de la tarde en punto, conduciendo una furgoneta blanca cargada con equipos de iluminación, cámaras y reflectores. José María Torrijos tenía 35 años de experiencia, capturando imágenes para revistas de moda, campañas publicitarias y catálogos comerciales. Había trabajado con modelos de todas las edades y sabía reconocer inmediatamente cuando algo no estaba bien. Carmen recibió a José María con una sonrisa radiante y un café recién preparado. Lo condujo hasta el patio trasero, donde había preparado lo que consideraba el escenario perfecto: la pasarela de madera que había construido, rodeada de macetas con geranios rojos típicos de Andalucía, y al fondo, la vista parcial de los acantilados de Ronda que se vislumbraban entre las casas vecinas. «Este es el estudio de entrenamiento de Sofía», anunció Carmen con orgullo. «Aquí practica todos los días. Como puede ver, hemos creado un ambiente completamente profesional». José María asintió cortésmente mientras instalaba sus equipos, pero su mirada experimentada ya había detectado algunos elementos que le resultaban inquietantes. Los espejos estaban colocados de manera que multiplicaban infinitamente la imagen de quien estuviera en la pasarela, creando un efecto psicológico potencialmente obsesivo. Además, había notado una báscula digital en una esquina, algo que en su experiencia profesional solo veía en los casos más extremos de control de peso. Sofía apareció en el patio vistiendo el vestido blanco que su madre había seleccionado. La prenda, efectivamente 2 tallas más pequeña de lo normal, colgaba de su figura de manera extraña, haciendo que pareciera aún más frágil de lo que realmente estaba. José María había fotografiado a cientos de modelos jóvenes a lo largo de su carrera. Inmediatamente reconoció los signos de una pérdida de peso peligrosa. «Hola, Sofía», saludó el fotógrafo con profesionalidad cariñosa. «¿Estás lista para hacer unas fotos bonitas?» Sofía asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante los últimos meses había aprendido a proyectar la imagen de entusiasmo que su madre esperaba ver, incluso cuando se sentía física y emocionalmente agotada. Carmen se posicionó estratégicamente donde pudiera supervisar toda la sesión. «José María, quiero que capture la esencia de una futura top model internacional. Sofía tiene el potencial para llegar muy lejos en este mundo». Las primeras fotografías transcurrieron con relativa normalidad. José María dirigía a Sofía con instrucciones suaves, mostrándole cómo posicionar los brazos, cómo inclinar la cabeza y cómo proyectar confianza ante la cámara. Sin embargo, después de 15 minutos de sesión, notó que la niña comenzaba a mostrar signos de fatiga extrema. «¿Necesitas un descanso, Sofía?», preguntó José María, aunque la pregunta iba dirigida más a Carmen que a la propia niña. «Está perfectamente bien», respondió Carmen antes de que Sofía pudiera hablar. «Las modelos profesionales trabajan sesiones de 8 horas sin pausas. Esto es solo el calentamiento». José María decidió cambiar de estrategia. «¿Qué te parece si hacemos unas fotos más naturales? Sofía, siéntate en el borde de la pasarela y simplemente relájate». Sofía se sentó agradecida y José María capturó algunas imágenes donde, por primera vez en la sesión, la niña se veía genuinamente hermosa. Su pose relajada y su expresión menos forzada revelaron la belleza natural que tenía, independientemente de su peso extremadamente bajo. «Estas son perfectas», comentó José María mientras revisaba las imágenes en la pantalla de su cámara. «Sofía tiene una belleza muy natural, no necesita poses exageradas». Carmen se acercó a ver las fotografías y frunció el ceño. «Pero no se ve lo suficientemente profesional. Necesita más dramatismo, más impacto visual». «Señora Delgado», dijo José María cuidadosamente, «en mi experiencia profesional, la autenticidad es lo que realmente vende en el mundo de la moda actual. Las marcas buscan rostros que proyecten salud y vitalidad». Esta observación tocó un nervio sensible en Carmen. «¿Está insinuando que mi hija no se ve saludable? Porque le aseguro que sigue un régimen nutricional estrictamente controlado». José María se dio cuenta de que había pisado terreno peligroso, pero su preocupación profesional y humana por Sofía lo impulsó a continuar. «No, por supuesto que no.
Solo comento que en el mercado actual, los casting directors buscan modelos que proyecten energía y fuerza, especialmente para moda juvenil. Durante la siguiente hora, la sesión continuó con una tensión creciente entre la visión artística de José María y las expectativas de Carmen. El fotógrafo intentaba capturar la belleza natural de Sofía mientras minimizaba las evidencias de su estado físico deteriorado, mientras Carmen insistía en poses más dramáticas que, en su opinión, demostraban el profesionalismo de su hija. Hacia el final de la sesión ocurrió algo que cambiaría el curso de los eventos. Sofía, que había estado de pie durante una secuencia de fotos particularmente larga, se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en uno de los reflectores para mantener el equilibrio. José María dejó inmediatamente la cámara y se acercó a ella. ¿Estás bien, pequeña? Solo un poco mareada, murmuró Sofía, aunque era evidente que se sentía peor de lo que admitía. Carmen reaccionó con irritación más que con preocupación. Es el calor de la tarde. Sofía, concéntrate. Estamos pagando por tiempo profesional. José María miró a Carmen con una expresión que mezcló sorpresa y desaprobación. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría la dinámica de toda la situación. Creo que hemos conseguido excelente material por hoy. Sofía ha sido una modelo fantástica. Mientras recogía sus equipos, José María se acercó discretamente a Sofía. Has hecho un trabajo excelente hoy. Eres muy fotogénica. Luego, bajando la voz para que Carmen no pudiera escuchar, añadió, cuídate mucho, ¿vale? Sofía asintió, percibiendo en las palabras del fotógrafo una preocupación genuina que hacía mucho tiempo no escuchaba de un adulto. Por un momento, se sintió vista como una persona, no solo como un proyecto. Después de que José María se marchara, Carmen expresó su satisfacción por la sesión, pero Sofía no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que el fotógrafo había visto algo en ella que su propia madre parecía incapaz de percibir. Esa noche, mientras se acostaba con el estómago vacío, Sofía se preguntó por primera vez en meses si la vida que estaba viviendo era realmente normal. La rutina matutina del 5.º mes había adquirido una precisión militar que habría impresionado a cualquier observador externo, pero que internamente estaba destrozando la fibra familiar de los Delgado. Carmen se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Alejandro, que ahora incluía no solo la abundante comida sólida, sino también un batido post-desayuno que debía tomar en el camino hacia la piscina. Alejandro había comenzado a desarrollar una estrategia de supervivencia propia. Había descubierto que si comía extremadamente despacio, podía dar la impresión de estar consumiendo toda la comida, mientras secretamente dejaba porciones significativas en el plato. Sin embargo, Carmen había comenzado a notar esta táctica y respondió implementando lo que llamaba supervisión nutricional completa. Alejandro, quiero ver cada bocado que entra en tu boca, declaró Carmen esa mañana mientras se sentaba frente a él con una taza de café. Los campeones no engañan con su alimentación. Mientras tanto, Sofía había desarrollado sus propios mecanismos de adaptación. Había aprendido a mover el agua con limón en su vaso para crear la ilusión de que estaba bebiendo más de lo que realmente consumía, y había perfeccionado el arte de parecer enérgica durante los primeros minutos de cualquier actividad antes de que su cuerpo revelara su verdadero estado de agotamiento. Esa mañana particular trajo una novedad inesperada. Miguel, el padre de familia, regresó de su viaje de trabajo 3 días antes de lo previsto. Su camión cargado con aceitunas había tenido problemas mecánicos en Córdoba, obligándolo a regresar a Ronda para las reparaciones. «Papá», gritó Alejandro al ver a su padre entrar por la puerta principal, cargando su bolsa de viaje y con la ropa marcada por el polvo del camino. Miguel abrazó a su hijo e inmediatamente notó algo diferente. Alejandro se sentía más pesado, más sólido, pero de una manera que no parecía natural. Cuando levantó la vista hacia Sofía, que bajaba las escaleras para saludar, el contraste le resultó alarmante. «Dios mío, Sofía», murmuró Miguel. «¿Has estado enferma?» Carmen intervino rápidamente. «Está perfecta. Ha estado siguiendo un régimen de entrenamiento muy intensivo. Ya sabes cómo es esto del mundo de la moda».
Miguel observó la mesa del desayuno, el festín completo dispuesto para Alejandro y el vaso de agua con limón para Sofía. Durante sus años como camionero, había visto muchas familias en diferentes situaciones económicas, pero nunca había presenciado una distribución tan desigual de alimentos dentro de un mismo hogar. «Carmen, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Miguel, indicando hacia la cocina. En la privacidad de la cocina, Miguel expresó sus preocupaciones de manera directa pero cuidadosa. «Cariño, me preocupa lo que veo. Alejandro parece haber ganado mucho peso. Y Sofía parece muy delgada». Carmen se puso inmediatamente a la defensiva. «Miguel, tú no estás aquí todos los días. No ves el progreso que están haciendo. Alejandro ha mejorado sus tiempos de natación y Sofía acaba de tener una sesión fotográfica profesional». «¿Pero es saludable todo esto?», insistió Miguel. «Son niños, Carmen. Necesitan crecer de manera normal. Normal no los va a llevar a los Juegos Olímpicos ni a las pasarelas de París», replicó Carmen con una vehemencia que sorprendió a su marido. «He investigado, he leído, he consultado, sé exactamente lo que estoy haciendo». Miguel decidió no presionar más en ese momento, pero tomó la decisión mental de observar más de cerca la dinámica familiar durante los próximos días. Su instinto paternal le decía que algo estaba fundamentalmente mal, aunque no podía precisar exactamente qué. Durante el desayuno, Miguel se sentó a la mesa con la familia e intentó entablar conversación normal con sus hijos. «Alejandro, cuéntame sobre la natación. ¿Cómo van los entrenamientos?». «Bien, papá», respondió Alejandro, aunque su tono carecía del entusiasmo que Miguel recordaba de conversaciones anteriores sobre el deporte. «¿Y tú, Sofía? ¿Te gusta todo esto de la moda?». Sofía miró rápidamente a su madre antes de responder. «Sí, papá, es muy emocionante». Miguel percibió la vacilación en la voz de su hija y la forma en que había buscado la aprobación de Carmen antes de hablar. Estos pequeños detalles comenzaron a formar un patrón inquietante en su mente. Después del desayuno, Miguel insistió en acompañar a los niños a sus actividades. «He estado fuera mucho tiempo. Quiero ver cómo entrenan mis campeones». Carmen no pudo objetar sin parecer sospechosa, así que accedió a regañadientes. Durante el camino hacia la piscina, Miguel caminó junto a Alejandro y notó que el chico se movía con menos agilidad de la que recordaba, como si el peso extra le estuviera afectando su coordinación natural. En la piscina, Miguel observó el entrenamiento desde las gradas. Carlos Mendoza, el entrenador, se acercó a saludar. «Miguel, me alegra verte de vuelta. Quería comentarte algo sobre Alejandro». «Dime, Carlos». «Su rendimiento ha estado fluctuando mucho últimamente. Algunos días nada muy bien. Otros días parece, no sé, como si estuviera cargando peso extra. ¿Ha habido cambios en su alimentación?». Miguel miró hacia donde Alejandro luchaba por completar una serie de vueltas que antes hacía con facilidad. «Creo que sí, Carlos. Creo que sí ha habido cambios». Esa conversación confirmó las sospechas crecientes de Miguel. Su familia estaba viviendo algo que él no comprendía completamente, pero que claramente no era beneficioso para ninguno de sus hijos. Por la tarde, decidió que era hora de una conversación familiar seria, una que cambiaría el curso de los eventos que se habían estado desarrollando durante los últimos meses. El regreso inesperado de Miguel había introducido una nueva variable en la ecuación familiar, una variable que Carmen no había previsto en sus meticulosos planes de entrenamiento y control nutricional. La tarde del confrontamiento familiar llegó como una tormenta de verano en ronda, inevitable y transformadora. Miguel había pasado todo el día observando, tomando notas mentales y preparándose para una conversación que sabía sería difícil pero necesaria. Carmen, por su parte, había detectado la creciente tensión en el ambiente y se había puesto cada vez más defensiva. Después de la cena, una comida durante la cual Miguel había observado con horror cómo Carmen forzaba a Alejandro a comer una segunda porción de cordero, mientras Sofía se conformaba con un caldo claro, decidió que había llegado el momento de actuar. «Niños, id a vuestras habitaciones por un momento», dijo Miguel con voz firme pero cariñosa. «Vuestra madre y yo necesitamos hablar». Carmen se irguió inmediatamente.
Miguel, no creo que sea necesario. Carmen, es muy necesario, interrumpió Miguel con una determinación que su esposa rara vez había visto. Se acabó. Una vez que los niños subieron las escaleras, Miguel se sentó frente a Carmen en el salón. Las paredes encaladas del hogar andaluz, decoradas con fotografías familiares de tiempos más felices, parecían testificar silenciosamente los cambios dramáticos que había experimentado la familia. Carmen, voy a ser muy directo contigo, comenzó Miguel. Lo que está pasando en esta casa no es normal, no es saludable y se va a acabar hoy mismo. ¿Cómo te atreves?, explotó Carmen. Tú pasas semanas fuera de casa. No ves el trabajo diario, el progreso, los sacrificios que estoy haciendo por nuestros hijos. ¿Sacrificios? ¿Llamas sacrificio a esto? Miguel señaló hacia las escaleras donde habían desaparecido los niños. Alejandro está siendo obligado a comer hasta enfermarse y Sofía... Dios mío, Carmen, Sofía parece un fantasma. Carmen se levantó del sofá, caminando hacia la ventana que daba al patio donde la pasarela de entrenamiento reflejaba la luz de la luna. No entiendes nada. Estoy construyendo su futuro. Estoy dándoles oportunidades que nosotros nunca tuvimos. ¿Qué oportunidades? ¿La oportunidad de desarrollar trastornos alimentarios? ¿La oportunidad de odiar la comida para siempre? Miguel se levantó también, su voz cargada de una emoción que había estado conteniendo durante días. Los campeones requieren disciplina, insistió Carmen, pero por primera vez en meses su voz sonó menos convincente. He leído todos los libros, he investigado. Carmen, para y mírame. Miguel se acercó a su esposa y la tomó suavemente de los hombros. Mírame a los ojos y dime que no ves lo que yo veo. Dime que nuestros hijos se ven felices. Dime que se ven saludables. Por un momento el silencio llenó el salón. Carmen evitó la mirada de su marido, pero Miguel pudo ver que sus palabras habían encontrado una grieta en la armadura de convicciones que había construido alrededor de sus decisiones. Ellos van a agradecérmelo cuando sean famosos, murmuró Carmen, pero su voz carecía de la fuerza habitual. Carmen, escúchate. Escucha lo que estás diciendo. Miguel habló con más suavidad ahora. ¿Recuerdas cuando eran pequeños? ¿Recuerdas cómo se reían durante las cenas? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Sofía reír de verdad? Esta pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había visto una sonrisa genuina en el rostro de su hija. Una sonrisa que no estuviera calculada para complacer o evitar conflictos. Yo solo quiero lo mejor para ellos, susurró Carmen, y por primera vez en meses su voz se quebró ligeramente. Lo sé, cariño, lo sé. Miguel la abrazó, sintiendo cómo la tensión que había mantenido rígido el cuerpo de su esposa comenzaba a ceder. Pero esto no es lo mejor para ellos, esto los está lastimando. Carmen se permitió llorar por primera vez desde que había comenzado lo que llamaba el proyecto de sus vidas. Entre lágrimas, comenzó a hablar de sus propias frustraciones, de sus sueños no cumplidos, de cómo había proyectado en sus hijos las ambiciones que nunca había podido realizar. Quería que tuvieran todo lo que yo no tuve, sollozó. Quería que fueran especiales, que destacaran. Carmen, ya son especiales. Son nuestros hijos, y eso los hace perfectos tal como son. Miguel acarició el cabello de su esposa. Pero si continuamos por este camino, van a recordar su infancia como una época de sufrimiento, no de amor. La conversación continuó durante 2 horas más. Miguel no acusó ni juzgó, simplemente expuso los hechos que había observado y expresó sus preocupaciones como padre. Carmen, gradualmente, comenzó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Al día siguiente, toda la familia visitaría a un médico especializado en nutrición infantil, no para buscar una segunda opinión sobre el régimen de entrenamiento, sino para evaluar honestamente el estado de salud de ambos niños. ¿Y si tienen razón?, preguntó Carmen, refiriéndose a los médicos. ¿Y si he estado equivocada en todo? Entonces lo arreglaremos, respondió Miguel con firmeza, juntos, como familia. Esa noche, por primera vez en meses, Alejandro y Sofía escucharon a sus padres hablar en voz baja en el salón, sin gritos, sin tensión. Desde sus habitaciones,
percibieron un cambio en la atmósfera de la casa, un cambio que les dio la primera esperanza real que habían sentido en mucho tiempo. El confrontamiento había terminado, pero la verdadera transformación de la familia Delgado apenas había comenzado. La mañana de la visita médica amaneció con una brisa fresca que bajaba de las montañas de Ronda, trayendo consigo el aroma de los olivares y una sensación de cambio inminente. Carmen había pasado una noche casi sin dormir, alternando entre la ansiedad y una extraña sensación de alivio que no había experimentado en meses. Dr. Elena Vázquez, pediatra especializada en nutrición infantil, tenía su consulta en el Centro Médico de Ronda, un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura histórica de la ciudad. Elena había trabajado durante 15 años tratando casos de trastornos alimentarios en niños y adolescentes, y su reputación se extendía por toda Andalucía. La familia Delgado llegó puntualmente a las 10 de la mañana. En la sala de espera, Carmen observó nerviosamente a otras familias con sus hijos, tratando de comparar inconscientemente el aspecto de Alejandro y Sofía con el de otros niños de edades similares. «Familia Delgado», llamó la enfermera, y los cuatro siguieron el pasillo hasta el consultorio de la doctora Vázquez. Elena Vázquez era una mujer de 50 años, con cabello gris recogido en un moño y una mirada que transmitía tanto profesionalidad como calidez humana. Su consulta estaba decorada con colores suaves y contaba con una báscula médica, un medidor de altura y varios pósteres educativos sobre nutrición saludable para niños. «Buenos días», saludó la doctora mientras revisaba las historias clínicas que había solicitado previamente. «Entiendo que queréis que evalúe el estado nutricional de Alejandro y Sofía». Miguel fue quien respondió, ya que Carmen parecía haber perdido momentáneamente la capacidad de hablar. «Doctora, estamos preocupados por algunos cambios que hemos notado en nuestros hijos durante los últimos meses». La doctora Vázquez asintió y se dirigió primero a Alejandro. «Alejandro, ¿puedes subirte a la báscula, por favor?». El procedimiento médico fue meticuloso y revelador. Alejandro había ganado 12 kilos en 8 meses, un aumento que estaba muy por encima de los parámetros normales para un niño de su edad y complexión. Cuando la doctora midió su altura y calculó su índice de masa corporal, los números confirmaron lo que Miguel había sospechado. «Alejandro está significativamente por encima de su peso ideal», explicó la doctora, mientras anotaba las mediciones. «Este tipo de aumento tan rápido puede ser peligroso para el desarrollo normal del niño». Luego fue el turno de Sofía. Cuando se subió a la báscula, el número que apareció en la pantalla digital provocó un silencio incómodo en la habitación. Sofía había perdido 8 kilos en el mismo periodo de 8 meses, llevándola a un peso peligrosamente bajo para su edad y estatura. «Sofía está en una situación de desnutrición moderada a severa», declaró la doctora Vázquez sin rodeos, pero con gentileza. «Su cuerpo no está recibiendo los nutrientes necesarios para su desarrollo normal». Carmen, que había permanecido callada durante todo el examen, finalmente habló. «Pero doctora, Sofía está siguiendo una dieta de modelo profesional. He investigado mucho sobre esto». La doctora Vázquez se volvió hacia Carmen con una expresión seria pero comprensiva. «Señora Delgado, necesito explicarle algo muy importante. Los niños de 13 años no son adultos en miniatura. Sus cuerpos están en pleno desarrollo y restringir severamente su alimentación puede causar daños irreversibles en su crecimiento, desarrollo óseo y función cerebral». Procedió a explicar detalladamente los riesgos asociados con la desnutrición en la adolescencia: retraso en el crecimiento, problemas de concentración, debilitamiento del sistema inmunológico y alteraciones hormonales que podrían afectar el desarrollo futuro de Sofía. «En cuanto a Alejandro», continuó la doctora, «el exceso de peso también presenta riesgos significativos. Puede afectar su rendimiento deportivo, causar problemas articulares y establecer patrones alimentarios poco saludables que lo acompañen toda la vida». Miguel tomó la mano de Carmen mientras escuchaban las explicaciones médicas. Carmen había comenzado a llorar silenciosamente, finalmente confrontando la realidad de lo que sus decisiones habían causado a sus hijos. «Doctora», preguntó Miguel,
¿Hay manera de revertir esto? ¿Pueden nuestros hijos recuperarse completamente? Sí, respondió la doctora Vázquez con firmeza. Los niños son resilientes y con el tratamiento adecuado, ambos pueden recuperarse completamente. Pero necesitamos actuar inmediatamente y seguir un plan nutricional supervisado médicamente. La doctora explicó que desarrollaría planes nutricionales individuales para cada niño, basados en sus necesidades específicas de desarrollo. Para Sofía, esto significaría una reintroducción gradual y supervisada de alimentos nutritivos, mientras que para Alejandro requeriría una reducción controlada de la ingesta calórica y un enfoque en alimentos saludables. Además, añadió la doctora, recomiendo encarecidamente que toda la familia participe en sesiones de terapia nutricional. Es importante que entendáis cómo crear un ambiente familiar saludable alrededor de la comida. Carmen finalmente encontró su voz. Doctora, yo creí que estaba haciendo lo mejor para ellos. Quería que fueran exitosos. Señora Delgado, respondió la doctora con bondad, el amor de una madre es evidente aquí. Pero el verdadero éxito para estos niños será crecer sanos, fuertes y felices. Todo lo demás vendrá después. Cuando salieron de la consulta, cada miembro de la familia llevaba consigo una nueva comprensión de la situación. Tenían citas programadas para la semana siguiente y un plan claro para la recuperación. Por primera vez en meses, había esperanza real en el horizonte. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero era un silencio diferente al de los últimos meses. Era el silencio de una familia que había enfrentado una crisis y había decidido luchar junta para superarla. La primera semana del nuevo régimen nutricional supervisado por la doctora Vázquez transformó completamente la dinámica de las comidas en casa de los Delgado. Carmen había guardado todos los libros sobre nutrición de atletas de élite que había consultado obsesivamente durante meses, reemplazándolos con las guías médicas profesionales que la doctora había proporcionado. La mesa del comedor, que había sido un campo de batalla silencioso durante tanto tiempo, comenzó a recuperar su función original como punto de encuentro familiar. Carmen había aprendido a preparar porciones normales y equilibradas, siguiendo meticulosamente las indicaciones médicas que especificaban exactamente qué y cuánto debía comer cada niño. Para Sofía, la reintroducción de alimentos reales fue tanto física como emocionalmente desafiante. Su estómago, acostumbrado a cantidades mínimas de comida, protestaba inicialmente contra las porciones normales. La doctora Vázquez había advertido que esto sería temporal, pero las primeras comidas completas le causaron náuseas y malestar. «Respira hondo, princesa», le decía Miguel mientras ella luchaba por terminar una porción normal de lentejas con verduras. «Poco a poco. Tu cuerpo necesita tiempo para recordar cómo procesar la comida adecuadamente». Alejandro enfrentaba el desafío opuesto, pero igualmente difícil. Después de meses de ser forzado a comer cantidades excesivas, su relación con la comida se había vuelto problemática. La comida se había convertido en una fuente de ansiedad más que de placer, y ahora tenía que aprender a reconocer las señales naturales de hambre y saciedad que su cuerpo había perdido. Carmen observaba estos procesos con una mezcla de culpa y determinación. Cada comida se había convertido en una oportunidad de redención, una chance de demostrar que podía ser la madre nutritiva que sus hijos necesitaban. Había cambiado completamente su enfoque. En lugar de controlar cada bocado, ahora se concentraba en crear un ambiente relajado y positivo alrededor de la comida. La doctora Vázquez había insistido en que las comidas familiares debían ser momentos de conversación y conexión, no de supervisión médica. Habla con tus hijos sobre su día, sobre sus amigos, sobre cualquier cosa excepto sobre la comida, había aconsejado. Deja que la alimentación sea natural e instintiva. Miguel, que había decidido tomar trabajos más locales para estar más presente en casa, se convirtió en el facilitador de estas nuevas dinámicas familiares. Durante las cenas guiaba conversaciones sobre temas neutros, los paisajes que había visto en sus viajes, historias divertidas de otros camioneros, planes para las próximas vacaciones familiares. «Alejandro, ¿qué tal van las cosas con el entrenador Carlos?», preguntó Miguel una noche,
mientras cenaban una paella más modesta, pero mucho más amorosa que las de los meses anteriores. Mejor, respondió Alejandro, con más entusiasmo del que había mostrado en meses. Dice que estoy recuperando mi velocidad en el agua y ya no me siento tan pesado cuando nado. Sofía, quien estaba comiendo lentamente pero consistentemente, levantó la vista de su plato. Yo también me siento diferente, como más liviana, pero no de la mala manera, como si tuviera más energía. Estas pequeñas observaciones de los niños eran como música para los oídos de Carmen. Cada señal de mejora la llenaba de esperanza y reforzaba su compromiso con el nuevo camino que habían elegido como familia. Sin embargo, el proceso no estaba exento de desafíos. Había días en que Carmen se sentía abrumada por la culpa de los meses anteriores. Durante esos momentos difíciles, Miguel se había convertido en su ancla emocional, recordándole que lo importante no era el pasado, sino el futuro que estaban construyendo juntos. Carmen, le decía durante esos momentos de duda, mira a nuestros hijos, míralos realmente. ¿Ves cómo Sofía está recuperando el color en sus mejillas? ¿Ves cómo Alejandro vuelve a sonreír durante las comidas? Eso es lo que importa. La doctora Vázquez había programado citas semanales para monitorear el progreso de ambos niños. En cada visita, las noticias eran alentadoras. Sofía había comenzado a ganar peso de manera saludable y constante, mientras que Alejandro estaba perdiendo el exceso de peso sin comprometer su energía o su rendimiento deportivo. Sus cuerpos están respondiendo exactamente como esperábamos, informó la doctora durante la tercera visita de seguimiento. Alejandro, tu composición corporal está mejorando significativamente. Estás desarrollando músculo magro mientras pierdes grasa excesiva. Y Sofía, tu cuerpo está recuperando las reservas nutricionales que necesita para funcionar óptimamente. Pero los cambios más significativos no eran físicos, sino emocionales. La atmósfera en casa de los Delgado había comenzado a transformarse desde la primera semana. Las risas habían regresado gradualmente a las comidas familiares. Los niños habían comenzado a participar más activamente en las conversaciones, expresando opiniones y compartiendo experiencias sin el temor que había caracterizado sus interacciones durante los meses de régimen extremo. Una tarde, mientras Carmen preparaba la merienda, Sofía se acercó espontáneamente a ayudarla en la cocina. Era la primera vez en meses que su hija mostraba interés voluntario en estar cerca de la comida sin que fuera una obligación de entrenamiento. «Mamá», dijo Sofía mientras cortaba tomates para una ensalada, ¿puedo preguntarte algo? «Por supuesto, cariño», respondió Carmen, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. «¿Ya no quieres que sea modelo?» Carmen dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia su hija. «Sofía, si tú quieres ser modelo en el futuro, yo te apoyaré, pero solo si es algo que realmente quieres y solo de manera saludable. Tu salud y felicidad son más importantes que cualquier carrera». Sofía sonrió, y Carmen se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que había visto en el rostro de su hija en muchos meses. En ese momento, supo que habían tomado la decisión correcta. 2 meses después del inicio del tratamiento médico, la transformación de la familia Delgado era evidente para cualquiera que los conociera. La casa en Ronda había recuperado su atmósfera de hogar andaluz tradicional, donde el aroma de la comida casera volvía a ser sinónimo de amor y cuidado familiar, no de control obsesivo. Carmen había desarrollado una nueva rutina matutina que contrastaba dramáticamente con los regímenes militares de los meses anteriores. Ahora se levantaba a las 7, preparaba un desayuno equilibrado para toda la familia y en lugar de supervisar cada bocado, se sentaba a compartir la comida mientras conversaban sobre los planes del día. «¿Sabéis qué?», anunció Carmen una mañana mientras servía tostadas con aceite de oliva y tomate rallado para todos. «He estado pensando que podríamos planear una excursión familiar a Sevilla el próximo fin de semana. Solo para pasear, comer bien y disfrutar juntos». Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada de sorpresa y alegría. Durante los meses del régimen de entrenamiento, las salidas familiares habían sido eliminadas porque interrumpían los horarios de entrenamiento y las dietas estrictas. «¿En serio, mamá?»,
preguntó Sofía con entusiasmo genuino. ¿Podríamos visitar la catedral y comer tapas en el barrio Santa Cruz? Por supuesto, respondió Carmen, dándose cuenta de cuánto había extrañado ver a sus hijos emocionados por planes simples y normales. Podemos hacer todo lo que queráis. Miguel, que había conseguido un trabajo local que le permitía estar en casa todas las noches, observaba estas interacciones con profunda satisfacción. El regreso de la normalidad familiar había sido gradual pero constante, y cada día traía nuevas evidencias de que habían tomado la decisión correcta. El seguimiento médico había mostrado resultados excelentes. Sofía había ganado 5 kilos de manera saludable, recuperando no solo peso, sino también energía, concentración y la vitalidad típica de una adolescente de 13 años. Su cabello había recuperado el brillo, sus mejillas tenían color nuevamente, y sus ojos habían perdido la expresión hungriento que había caracterizado los meses anteriores. Alejandro había logrado un equilibrio nutricional perfecto, perdiendo el exceso de peso mientras mantenía la masa muscular necesaria para la natación. Su entrenador, Carlos Mendoza, había notado una mejora significativa no solo en su rendimiento físico, sino también en su actitud hacia el deporte. Alejandro está nadando mejor que nunca, le había comentado Carlos a Miguel después de un entrenamiento. Pero lo más importante es que parece estar disfrutando del deporte nuevamente. Durante un tiempo, parecía que nadar se había convertido en una obligación estresante para él. La relación entre los hermanos gemelos también había experimentado una transformación profunda. Durante los meses del régimen extremo, habían desarrollado una dinámica secreta de apoyo mutuo, con Alejandro tratando de compartir comida escondida con Sofía. Ahora que ambos comían normalmente, habían vuelto a ser simplemente hermanos adolescentes normales, con las típicas rivalidades menores y el cariño genuino que siempre había existido entre ellos. Una tarde, Carmen los encontró jugando en el patio trasero, donde antes había estado la pasarela de entrenamiento. Miguel había desmontado la estructura y en su lugar habían plantado un pequeño jardín con hierbas aromáticas típicas de Andalucía: romero, tomillo, albahaca y menta. ¿Sabéis que estoy muy orgullosa de vosotros?, les dijo Carmen mientras se sentaba en el banco de madera que habían colocado bajo la sombra del naranjo. ¿Por qué, mamá?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. Por ser tan fuertes durante este tiempo difícil, por perdonarme cuando cometí errores, por dar a nuestra familia una segunda oportunidad de ser feliz. Alejandro se acercó y se sentó junto a su madre. Mamá, nosotros también cometimos errores. Deberíamos haber hablado contigo antes sobre cómo nos sentíamos. No, respondió Carmen firmemente. Vosotros sois niños. Yo soy la adulta. Y mi responsabilidad era cuidaros y protegeros, no poneros en situaciones donde tuvierais que protegeros de mí. Esta conversación representó un momento de cierre emocional importante para la familia. Carmen había asumido completamente la responsabilidad por sus decisiones, mientras que sus hijos habían encontrado la manera de perdonar sin minimizar el impacto de lo que habían vivido. La doctora Vázquez, durante su última cita de seguimiento, había declarado que ambos niños estaban médicamente sanos y que ya no necesitarían supervisión nutricional especializada. Sin embargo, había recomendado que la familia continuara con revisiones médicas regulares y que mantuviera siempre abiertos los canales de comunicación sobre cualquier preocupación relacionada con la alimentación o la imagen corporal. Lo más importante, había dicho la doctora a Carmen, es recordar que la comida es combustible para la vida, no una herramienta de control. Sus hijos necesitan aprender que comer es uno de los placeres simples de la vida, algo que se comparte con amor en familia. Carmen había enmarcado estas palabras y las había colgado en la cocina como recordatorio diario de la filosofía que ahora guiaba su enfoque hacia la alimentación familiar. Esa noche, mientras preparaba la cena, Carmen reflexionó sobre el viaje que había llevado a su familia desde la obsesión destructiva hasta la recuperación saludable. Había aprendido que el amor verdadero hacia los hijos se expresa permitiéndoles crecer de manera natural y saludable, no tratando de moldearlos según sueños externos.
La cocina se llenó del aroma de una simple pero deliciosa cena familiar. Pescado fresco del mercado local, verduras del huerto andaluz y pan recién horneado. Era una comida que nutría no solo el cuerpo, sino también el alma de una familia que había encontrado su camino de regreso al amor incondicional. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que la historia de Carmen, Sofía y Alejandro haya tocado vuestro corazón. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un me gusta en el vídeo. Nos ayuda muchísimo. Cada día traemos nuevas historias emocionantes sobre la vida, así que sentíos libres de explorar y encontrar vuestra favorita. Y por supuesto, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta historia? Contádnoslo en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia increíble.